Buenos días chicos, vamos a presentar hoy día el capítulo 16 que trata sobre la gestión de las operaciones de seguridad. Este capítulo tiene o está comprendido por 8 tópicos. El primero, que es aplicar los conceptos básicos de operaciones de seguridad, en donde vamos a ver los conceptos como need to know, least privilege, etc. También es abordar la seguridad y protección personal, suministrar información y activos de forma segura, aplicar protección de recursos, gestionar servicios en la nube, que también ya lo hemos visto en capítulos anteriores, realizar gestión de cambios, gestionar el cambio y finalmente gestionar los parches y reducir las vulnerabilidades. El objetivo principal de las operaciones de seguridad de TI es salvaguardar activos como información, sistemas, dispositivos, instalaciones y aplicaciones. En el contexto de seguridad, el due care y el due diligence se refieren a tomar las precauciones razonables para proteger los activos de una organización de manera continua. La implementación de los conceptos comunes de operaciones de seguridad que vamos a ver ahora, junto con auditorías y revisiones periódicas de seguridad, demostrarán un nivel de due care y due diligence que reducirá la responsabilidad del CEO cuando se produzca un evento. El concepto de need to know se refiere al hecho de tener acceso a la información que el usuario requiere conocer. Si este usuario necesita acceso a información confidencial, debería tener acceso a esa información confidencial, no a otra. Por ejemplo, para actualizar el firmware de un servidor, el usuario puede tener acceso para realizar esa acción privilegiada, pero no para cambiar algo en el sistema operativo. Este concepto, en el ámbito de operación de seguridad, sirve para proteger contra el acceso no autorizado. El concepto de least privilege o mínimo privilegio permite que un usuario tenga los permisos adecuados a los datos para realizar una tarea sobre un objeto o que tenga los permisos necesarios a un sistema. Por otro lado, el concepto de segregation of duties se basa en que un proceso completo no dependa de una persona. Por ejemplo, si un administrador de servicios puede controlar una API para obtener los datos de un usuario, pero para que ésta funcione necesita primero obtener una llave que depende del área de seguridad, esas dos personas tendrían que coludirse para poder obtener esta información. Entonces, por dicho motivo, esta función disuade a los usuarios de las operaciones diarias a realizar este tipo de acciones, ya que sería mucho más sospechoso. En cambio, tu person control se refiere más a las tareas críticas que dos usuarios pueden realizar, como por ejemplo que se tenga que actualizar un sistema. Un administrador puede generar el código de autorización para una actualización, pero un supervisor de TI puede dar la validación final para que esta actualización sea desplegada. A modo de resumen, segregation of duties se refiere a que dos o más personas controlen un proceso, como el pago de proveedores, por ejemplo, ya que una persona aprueba y la otra persona ejecuta el pago. Y two person control se refiere a que dos personas realicen una tarea crítica, como obtener llaves criptográficas, en la que dos personas deban ingresar sus claves de manera simultánea. Job rotation o rotación de trabajo, o también llamado rotación de tareas, significa que a los empleados se les rota entre las posiciones internas y por ende rotan de responsabilidades. La rotación reduce el fraude y permite también el cross-training, que ayuda a que un entorno no sea dependiente de una sola persona. Un ejemplo sería que un analista de seguridad también pueda ser administrador de un sistema en particular, de manera tal que el trabajo continúa si el administrador está ausente. Otro concepto es mandatory vacations o vacaciones obligadas, el cual implica mandar a un empleado de vacaciones y ayuda a detectar fraudes y colusión. Esta política asegura que otro recurso maneje las tareas del saliente y, si este último está involucrado en un fraude, es probable que el reemplazo lo pueda detectar. Lo que hace un PAN es limitar el acceso de los usuarios de cuentas privilegiadas. Una técnica que se utiliza es que un usuario privilegiado que quiere ingresar podrá hacerlo, pero por un tiempo limitado. Desde el contexto de las operaciones de seguridad, es importante monitorear estas cuentas para prevenir fraude. En Microsoft, estas cuentas pueden ser las cuentas de administrador local, las que tienen acceso total a una PC. Pueden ser también los administradores de grupos de dominios, es decir, los que tienen acceso a cualquier PC en la red, y los llamados administradores de empresas, que son los que tienen control
sobre todos los dominios. En Linux serían todos los usuarios que usan la cuenta root o los que tienen acceso root utilizando sudo. Como les comenté, aquí aplica el concepto de just in time, ya que el acceso privilegiado puede ser por un lapso de tiempo determinado y luego regresará al grupo no privilegiado al que pertenece. Adicionalmente, se le monitoreará para ver qué acciones toma, como por ejemplo, que cree nuevos usuarios, cambiar reglas en los firewalls o routers, etc. ¿no? El monitoreo asegura que los usuarios no abusen de sus privilegios. Y finalmente los SLAs, que son los acuerdos entre la organización y un tercero, que puede ser un proveedor de servicios. En los SLAs se estipulan las expectativas del performance del servicio recibido y a menudo incluyen cláusulas de penalidades en casos de incumplimientos. Como por ejemplo, muchas organizaciones utilizan servicios cloud alquilando infraestructura. El proveedor provee los accesos al servidor y asegura que estén disponibles. En este caso, se pueden definir los tiempos de disponibilidad del servicio. También existen los memorándum de intención o MOU, por sus siglas en inglés, que es una carta que indica que dos empresas tienen la intención de trabajar juntas. Aunque no es un documento formal como sí lo es un SLA, no incluye penalidades económicas ante un evento en el que el proveedor no cumpla con el servicio prestado. Bien, el siguiente tópico en este capítulo es el de abordar la seguridad y protección personal. Dures es una señal de alarma activada discretamente en situaciones de amenaza o coacción. Por ejemplo, si alguien logra ingresar al edificio de noche, el agente de seguridad no podría detenerlo, por lo que tendría que activar esta alarma. Esta alarma es una solicitud de ayuda y el equipo de monitoreo se podría poner en contacto con él para confirmar la situación. Otra forma de activar el sistema sería que el guardia de seguridad ingrese siempre un código de ingreso a un ambiente, pero en el caso en el que esté bajo ataque, utilizaría otro código que igual le brindaría el acceso, pero adicionalmente activaría una alarma de manera silenciosa. Otra preocupación de las empresas es cuando los empleados de la organización necesitan o suelen realizar viajes de trabajo. Se les debe advertir a los empleados de los posibles riesgos a los que están inmersos cuando realizan viajes. Algunos de los riesgos son los que listo a continuación. El primero, que es data sensible. En primera, el empleado podría llevar otra laptop, pero si realmente necesita la suya, debería encriptar su información. La otra es malwares y dispositivos de monitoreo. Se han reportado casos en los que se les instaló a los empleados algún malware cuando dejaron su laptop en la habitación del hotel. Algo que puede mitigar o ayuda a mitigar ese riesgo es mantener siempre la laptop con el empleado y también llevar otra laptop que no sea la de su uso diario, para que cuando se culmine el viaje se haga la sanitización correspondiente del equipo. Utilizar Wi-Fi del hospedaje puede aumentar el riesgo de ataques de hombre en el medio, por lo que es mejor utilizar otros dispositivos para conexión a Internet, como el uso de Internet del mismo smartphone que usa el empleado para anclar su laptop o su tablet a esa red. Y finalmente, los empleados deben usar VPNs para encriptar sus comunicaciones. También tenemos el training y el awareness o capacitación en concientización. Estos programas ayudan a asegurarse que los empleados estén al tanto de los sistemas Dures, de cómo manejar los viajes que les asignan y las mejores prácticas de seguridad y protección en general. Este ítem lo desarrollamos, si recuerdan, también en el capítulo 2. Pero como lo indicamos ahí también, lo más importante son las personas. Algunos puntos adicionales a agregar aquí son las amenazas internas o insider threat, que indican que hay que educar a los empleados en los riesgos relacionados a los accesos no autorizados, a los casos de abuso de la data de la organización, así como también a los contratos con los proveedores. Hay que enfatizar en los protocolos o procesos para que se reporten estos casos. Social Media Impact o el impacto de las redes sociales, que es concientizar a los empleados de lo que ellos divulgan en las redes sociales, ya que pueden ser víctimas de ataques de ingeniería social. Y también la importancia de la autenticación de doble factor, ya que muchos empleados pueden sentirse tentados a buscar cómo bypassarla debido a lo tedioso que puedan pensar que esto es. Pasando al tópico de suministrar información y activos de forma segura, vamos a repasar de manera veloz lo que vimos en el capítulo 5.
El owner de los datos es la persona que tiene la responsabilidad última sobre los datos. Este suele ser normalmente el CEO. De manera similar, los senior managers son en última instancia responsables de otros activos, como los activos de hardware. Un ejemplo sería un departamento de TI que gestiona servidores. El departamento de TI es el propietario de estos servidores y los senior managers de dicho departamento son responsables de protegerlos. El punto clave aquí es que al identificar a los propietarios de los activos, la organización también identifica a las personas responsables de proteger esos activos. La gestión de activos trata de gestionar los activos tangibles e intangibles. Esto empieza con listar los activos y tomar acción para protegerlos, tal como vimos en el capítulo 2. Los activos tangibles incluyen el hardware y el software de la compañía. Los activos intangibles incluyen las patentes, derechos de autor, reputación de la compañía, etc. Vamos a ir con el primer punto, que es el inventario de hardware. El punto importante aquí es que cuando un equipo se desecha, antes de que eso suceda debe ser sanitizado. ¿Qué significa esto? Que toda la data debe ser borrada para evitar que alguien no autorizado acceda. Muchas veces puede ser que se pasen por alto algunos pasos para el borrado, por lo que siempre es útil utilizar un checklist de los pasos a seguir. Como les comenté, en el capítulo 5 está todo el detalle de las consideraciones que se deben tomar para realizar el borrado. Por si acaso, los USBs también se consideran activos. El inventario de software hace referencia a los sistemas operativos y a las aplicaciones, ya que es necesario mapear cuáles son las licencias utilizadas para activar dicho software. Aunque no se inventarían los intangibles de la misma manera que el hardware o el software, las organizaciones deben hacer seguimientos a los intangibles que poseen para protegerlos, aunque a veces es complicado darles un valor monetario, ¿no? La mesa directiva o el CEO son los owners de esos activos. Pasando al tópico de la protección de recursos, empezaremos con la gestión de los medios de almacenamiento. Las organizaciones aplican diversas técnicas de protección de recursos para garantizar que los recursos se aprovisionen de forma segura y se gestionen durante todo su ciclo de vida. En línea con esto, la información que se genera en los equipos de los empleados se almacenan en medios de almacenamiento, por lo que una parte esencial de la protección de los recursos es proteger estos dispositivos. Esto incluye desde el inicio hasta el final de su ciclo de vida. La gestión de los medios de almacenamiento se refiere a los pasos para proteger los dispositivos y la data almacenados en dichos dispositivos. Estos dispositivos pueden ser cualquier cosa, ¿no? Incluso pueden ser hasta smartphones. La idea es que albergue información. Las organizaciones suelen almacenar los backups en cintas o tapes. Como recomendación, las organizaciones deben conservar al menos 2 copias de seguridad. Una en el data center principal para su uso inmediato y la otra en otro lugar seguro, fuera de dicho data center. Si hubiera un desastre catastrófico, como un incendio, y se destruye el site principal, los datos siguen estando disponibles en la ubicación alternativa. Otro punto importante es que los campos magnéticos pueden actuar como un desmagnetizador y borrar o corromper los datos de la cinta. Teniendo esto en cuenta, las cintas no deben exponerse a campos magnéticos, ¿sí? Que pueden prevenir de fuentes como, no sé, motores de ascensores o incluso algunas impresoras. Todos los medios de almacenamiento tienen un ciclo de vida finito. Los dispositivos reutilizables están sujetos a un Mean Time to Failure, o MTTF por sus siglas en inglés, que a veces se representa en la cantidad de veces que se puede reutilizar un equipo o un dispositivo, o la cantidad de años que se puede esperar que funcione el dispositivo. Por ejemplo, el MTTF puede aplicarse a un disco duro diseñado para durar 100.000 horas, ¿no? Por ejemplo, antes de fallar. Es importante supervisar los backups para detectar errores y utilizarlos como guía para medir su tiempo de vida útil. Cuando una cinta comienza a generar errores, se debe retirar dicha cinta. La clasificación de los datos almacenados en dichas cintas determinarán el método utilizado para destruir el medio de almacenamiento. Algunas organizaciones desmagnetizan primero las cintas, no sé, ya sea las que sean clasificadas como altas, por ejemplo, y luego las almacenan hasta que puedan destruirlas. Pasando al tópico de la gestión de los servicios de nube, los activos basados en la nube incluyen cualquier recurso que una organización contrate en dicha nube.
Cuando se almacenan datos en la nube, las organizaciones deben garantizar que existan controles de seguridad para prevenir accesos no autorizados. Además, deben definir formalmente los requisitos para almacenar y procesar datos en la nube. Por ejemplo, la guía de requisitos de seguridad para la computación en la nube, que por sus siglas en inglés es CCSRG, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, define requisitos específicos para las agencias gubernamentales de Estados Unidos al evaluar el uso de recursos en la nube. Este documento identifica requisitos de computación, como RAM, CPU, etc., ¿no?, para activos clasificados como secretos y para activos clasificados como no secretos o, digamos, con una clasificación menor. Todos los datos sensibles deben estar encriptados, tanto en tránsito al ser enviados a la nube como en reposo mientras se almacena. Esta entidad, la que les comenté hace un momento, establece que el cliente debe gestionar la encriptación. En otras palabras, los clientes no deben usar encriptación controlada por el proveedor de nube. Esto elimina riesgos relacionados con amenazas internas en el proveedor y permite la destrucción de datos utilizando métodos de borrado criptográfico. Los métodos de borrado criptográfico eliminan permanentemente las claves criptográficas. Si se utiliza un método de encriptación robusto, estos métodos aseguran que los datos permanezcan inaccesibles. La parte del modelo de responsabilidad compartida, la escalabilidad y la elasticidad, así también como la arquitectura serverless, la detallé en el capítulo 9, por lo que si bien se nombra en la guía, para no hacer más extenso este capítulo, podrían hacer un repaso ahí, ya que de hecho está al inicio de ese capítulo. Bien, siguiendo con el siguiente tópico, la gestión de cambios ayuda a asegurar que los sistemas y redes de TI se desplieguen de manera segura y consistente y que se mantengan así durante todo su ciclo de vida. El aprovisionamiento se refiere a instalar y configurar nuevos sistemas operativos o nuevas aplicaciones. Una consideración clave al aprovisionar un sistema es hardenizarlo. Hardenizar un sistema lo hace más seguro que la configuración predeterminada. La hardenización se basa en deshabilitar todos los servicios que no se utilizan, cerrar todos los puertos no utilizados, eliminar las aplicaciones que no se usan y cambiar las contraseñas por defecto. Una línea base es la configuración inicial de un sistema. Es el nivel mínimo aceptable de seguridad. Un ejemplo práctico sería que un servidor que maneja información sensible sea desplegado con una imagen que cumpla con una línea base que incluya contraseñas con políticas robustas, que inicie operaciones con actualizaciones, ya instalados, con parches instalados, pertenecer a un sistema o a un segmento de red específico, etcétera, etcétera. Es común combinar las tareas de despliegue de imágenes con la automatización de procesos. Los administradores utilizan estas automatizaciones para desplegar actualizaciones o instalar nuevas aplicaciones a grupos de empleados dentro de la organización. Los equipos Microsoft tienen configuradas las políticas de grupo o también llamadas Group Policy, en donde un cambio puede ser desplegado a todos los equipos dentro de ese dominio de grupo. El objetivo principal de gestionar el cambio es asegurarse que los cambios no generen outages. Este proceso asegura que las personas autorizadas revisen y aprueben los cambios antes de ser desplegados, ya que los cambios en algunas ocasiones crean efectos laterales que ocasionan outages. Cambios no autorizados afectan directamente a la disponibilidad, que es uno de los pilares de la seguridad de la información. La gestión de cambios asegura que el personal puede evaluar los cambios para identificar cualquier impacto en la seguridad antes que los cambios sean implementados. Las organizaciones usualmente implementan procesos que tienen los siguientes pasos. Request the change, que significa que una vez que una persona dentro de la organización identifica un cambio, realiza su solicitud de cambio. El siguiente paso es review the change. Los expertos dentro de la organización revisan el cambio. Usualmente son de diferentes áreas y en algunas ocasiones los cambios pueden ser aprobados de manera rápida o también pueden requerir un proceso de validación del Change Advisory Board o CAB, ¿no?, después de muchas pruebas. El siguiente paso es approve o reject the change, ¿no? Basado en la revisión, los expertos aprueban o rechazan el cambio. En este punto se registran las respuestas brindadas a los cambios solicitados. En algunos casos puede ser solicitado también un plan de rollback, ¿sí?,
porque esto asegura que si el cambio no sale como se esperaba, se puede regresar al estado anterior original. El siguiente paso es Test the Change. Luego que el cambio se aprueba, se deben realizar las pruebas en ambientes no productivos. La idea de realizar las pruebas es que puedan aparecer problemas para evitarlos en producción. El siguiente paso es Schedule and Implementation the Change. ¿Sí? El cambio se programa y se implementa intentando generar el menor impacto posible en la red. ¿Sí? Esto comúnmente realizando los cambios en horarios nocturnos o cuando el tráfico sea menor. ¿Sí? En este punto es necesario tener un plan de rollback para regresar al estado anterior ante un problema o impacto. Y el último paso es Document the Change. Como les comento, este último paso, la idea es documentar los cambios para asegurarse que todos los interesados estén al tanto de dichos cambios. Los cambios se registran en los documentos de gestión de cambios. ¿Sí? Incluso cuando se detectan ataques, se deben realizar cambios. ¿Sí? El equipo debe documentar dichos cambios realizados durante la emergencia. Bien, continuando con este tópico, el versionamiento o versioning se refiere al control de las versiones utilizadas en la gestión de la configuración del software. Esto hace referencia al uso de etiquetas como, no sé, versión 1.0, 2.0, 3.0, etc. ¿no? Por ejemplo, la versión inicial puede ser la versión 1.0 y un cambio pequeño podría ser la versión 1.1, pero ante cambios grandes la versión podría cambiar a 2.0. ¿Sí? La configuración de la documentación identifica el sistema utilizado actualmente, ¿no? La foto en ese momento. Esto identifica quién es el responsable del sistema y la lista de todos los cambios realizados a la línea base instalada hasta ese momento. Pasando a otro tópico, gestionar los parches y reducir las vulnerabilidades. ¿Ya? Esto trata de, el primer punto es gestionar los sistemas. Esto hace referencia a que no solo se deben actualizar los equipos de los usuarios o los servidores, sino también los sistemas operativos de todos los equipos de la red, así como, no sé, switches, routers, firewalls, sistemas embebidos, como las alarmas o cámaras de seguridad, termostatos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta los smartphones que tengan autorización de ingresar a la red. ¿Sí? Esto también lo hablamos en el capítulo 9, ¿no? Donde hablábamos de cuando a un usuario se le entregaba un equipo por parte de la empresa, ¿no? Y cuáles son todos los cuestionamientos que salen a partir de tener un equipo propio que ingrese a la red o que la organización te brinde un equipo. Un programa efectivo de gestión de parches asegura que los sistemas estarán actualizados. Los siguientes son los pasos comunes dentro de un programa de gestión de parches. El primer paso, que es evaluar el parche, ¿sí? Cuando un proveedor libera un parche, los administradores de red deben evaluar si ese parche aplica a los sistemas que tienen. El segundo paso es test the patch, ¿no? Que cuando sea posible, la idea es que los administradores deban probar el parche en un ambiente no productivo para determinar si el parche causa daños inesperados. Imagínense aplicar un parche a varios sistemas en producción sin probar y que estos sistemas no levanten, ¿no? Es peor que una pesadilla. El siguiente paso es approve the patch, ¿no? Después de que se prueba el parche y se determina que está ok, se aprueba que el parche sea desplegado. El siguiente paso es deploy the patch. Después de probar y aprobar, ¿no? Se puede desplegar el parche, incluso usando herramientas automatizadas. Y por último, verify the patch, que es que después de desplegar se debe verificar que el parche fue instalado de manera adecuada y que se mantenga instalado. Muchas herramientas automatizadas también tienen la funcionalidad de auditar esta información. Vulnerability Management, ¿sí? Esto hace, o gestión de las vulnerabilidades, esto hace referencia a identificar de manera regular las vulnerabilidades, porque la idea es que se puedan evaluar y también seguir los pasos necesarios para mitigar los riesgos asociados a esos hallazgos. Consideren siempre que no es posible eliminar todos los riesgos o vulnerabilidades al 100%, ¿sí?
hay dos actividades que se deben realizar de manera periódica: el escaneo de vulnerabilidades y la evaluación periódica de las vulnerabilidades. El escaneo de vulnerabilidades, ¿sí? Está referida a las actividades que se realizan para tratar de estar un paso adelante de los atacantes y mitigar vulnerabilidades en la red antes de que sean explotadas por ellos. Si desean más detalles, los escaneos que se realizan los explico en el capítulo 15, en el capítulo anterior. El otro punto son las vulnerabilidades y exposiciones comunes, ¿no? Esto se refiere al uso de las vulnerabilidades registradas en el CVE y demás frameworks o connotaciones que se puedan utilizar para registrar cuáles son dichas vulnerabilidades, ¿no? El detalle de CVE, CCE, CVE, lo vimos en el capítulo anterior también, ¿sí? CVE, recuerden que tiene la lista de las vulnerabilidades identificadas. La gestión de vulnerabilidades y parches usualmente utilizan CVE como un estándar cuando se escanean las vulnerabilidades. Bien, este capítulo es el primero del dominio 7, ¿sí? Como les comenté, vamos a seguir revirando todos los demás capítulos que ya tenemos listos, pero los estamos culminando la grabación de dichos capítulos. Muchas gracias por su atención, no se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente capítulo.